Increíble, ¿cómo ¿Qué están? onda? Ahora sí, conectados. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de verlos, Qué, aunque sea qué bueno, virtualmente. aunque sea a distancia, ¿va? Así es. Muy bien, pues vamos a darle, nos están conectando en un momentito a Facebook. ¿Ya estamos? Bien, ya estamos Increíble. conectados en Facebook Live también. Pues nada, bienvenidos a todos a Más que Willow. Arquitectura. Bienvenidos a todos a Más que Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live también. Gracias a todos los que van sintonizando. Recuerden que pueden ver los podcasts, escuchar los podcasts en Spotify. Y bueno, agradecer a los patrocinadores que hacen este espacio posible. A Jefe Sevilla, Revista Landum, Ángulo Grado Arquitectónico, Firenze Pisos y Muros y Aquaprint. Y bueno, nosotros somos un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez y Javier Alonso. Hoy tenemos como invitada especial a la arquitecta Gabriela Carrillo, de Taller Gabriela Carrillo. Ahora sí, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy Qué contenta de bueno, estar con ustedes. felices de tenerte aquí, muy felices. Y bien, Gracias. bueno, para los que no conocen a Gaby, antes, entrar un poquito en contexto, eh, consideramos a Gaby como una arquitecta apasionada del espacio público, como instrumento que atiende el tejido social. Se me quedó mucho esta idea, Gaby, de lo que platicábamos más temprano hoy, y yo creo que es importante porque vamos a estar desglosando esos temas el día de hoy contigo, ¿no? Y qué Buenísimo. padre a toda la banda que se va conectando. Estoy saludándolos a Sí, todos. eso Ay, veo, siempre qué me da buena mucho onda, gusto ver a todos mis amigos de repente qué por buena ahí. onda ver a todos, ya sé. Sí. Bien, Gaby, platícanos un poquito el taller. ¿Cuánto tiempo tienes con el taller Gabriela Carrillo? ¿Y qué están haciendo ahorita? Pues mira, el taller Gabriela Carrillo es como una cosa amorfa. Es algo que no tiene como Sí, mucha precisión, ni cuándo empezó, ni cómo ha fluido. Creo que eso me gusta un poco porque en ese sentido creo que es más orgánico a como estas cosas que están ya muy establecidas en cuanto a montar una oficina o lo que significa tener formalmente una oficina. No sé si, supongo que algunos no lo saben, pero yo estuve 19 años trabajando con Mauricio Rocha, casi la mitad de mi vida. Entonces, pues, un ratito. Estuve 10 años trabajando para él, para Taller Mauricio Rocha, y durante 9 años tuvimos esta oficina llamada Taller Rocha Carrillo. En realidad, el taller Gabriela Carrillo es, como dije antes, algo medio virtual porque desde el 2017 yo empecé ok, a hacer algunas cosas juntos, o sea, como que nosotros dijimos en 5 años vamos a volver a plantearnos como si lo que estamos haciendo juntos funciona, si queremos seguir juntos y a partir de ese momento abrimos como esta oportunidad de que tanto él iba a hacer sus proyectos como yo los míos. En realidad nuestra oficina siempre pues ha sido bastante desastrosa en términos económicos, entonces somos poco ok, aprensivos con las lanas, torpemente, ok. tengo que confesarlo, pero pues en esa Es línea parte sí del somos, aprendizaje, ¿no? ya sé, pero además somos muy pasionales, entonces realmente no es que era importante, sino tener esa libertad y esa flexibilidad de sentirnos cómodos también con nuestros propios procesos, y fue Ok, pues un espacio muy bueno que se abrió. Fue como la suma de muchas cosas. Empecé a hacer una casa para mi padre y mi hermano, que hice ya sola. Y a ok, partir de esto, bueno, pues en las charlas y en el proceso de discusión, pues finalmente a finales del año pasado ya me salgo formalmente de la oficina física que teníamos para sí, instalarme ya en el taller Gabriela Carrillo, que en realidad pues es una especie de pulpo con muchos frentes, que no pretende constituirse formalmente como una gran oficina, sino más bien como una oficina con muchas colaboraciones. Y entonces, pues en esa línea puede ser un poco confuso, pero hoy estoy ok, haciendo proyectos con Estelina Campuzano en Nodo.
formé un colectivo desde el año pasado que se llama C733, que somos 5 socios, que digamos que es un colectivo específicamente para hacer proyectos de obra pública. Entonces estamos desde el año pasado desarrollando muchísimos proyectos de obra pública que además son como importantísimos. Aparte de la pasión, ¿no? Y bueno, Correcto. hablas de una oficina chica, Gaby, pero es una oficina con muchísimo power. Y muchísimo power también, y creo que hay que hacer énfasis en eso, en la parte de ti como arquitecta y como mujer, y quisiera tocar ese punto, ¿no? De cómo ha cambiado este rol del arquitecto como esta figura masculina, y ahora todo lo que está pasando alrededor del país, y no es indiferente, ¿no? Si son hombres o son mujeres, el papel, o más bien la concepción del arquitecto como este hombre, ya es otra cosa, ¿no? Y tenemos a personajes como tú, que están haciendo cosas tan padres a nivel de espacio público, a nivel de tejido social, con argumentos mucho más sólidos y contundentes, que vienen a ser, o vienen más bien a partir la dinámica, ¿no? ¿Cómo te sientes en ese punto? Quisiera pensar que sí. No, o sea, desgraciadamente todavía hay un tema de género súper desafortunado. Yo lo sigo viviendo todavía. O sea, todavía la semana pasada, enfurecida, hablé con un constructor que tenía originalmente un supervisor de obra ya, y de repente le hablo y le digo, oye, ya me habló otra chica, ahora hay una supervisora nueva, ¿qué pasó con el supervisor anterior? Y me dice el constructor muy amablemente, no, pues es que te quise hacer el favor, o sea, porque pues ahora son hablando de mujer a mujer, se pueden entender mejor, ¿no? Así como mi ingeniera y yo nos podemos entender. Como si necesitaran una ayuda extra para poder darse a entender. Qué terrible. Es correcto. Y entonces yo, pues, como ya no tengo pelos en la boca ni me da pena alguna de decir lo que opino, o sea, así le dije, supongo que estás hablando de ingeniera, arquitecta, ingeniero o arquitecto, o sea, estamos hablando de un tema de profesionalismo y de enfrentar lo que nos corresponde colaborar. Pero esa es la realidad, o sea, desgraciadamente todavía hay un tema de género aterrador en los lugares probablemente más predecibles, que son pues gente preparada o gente con preparación, o sea, siempre lo vinculamos a no, la ignorancia, pero no es cierto, ¿no? O sea, son dogmas sociales que están ahí atrincherados. Así es, se han quedado emocionalmente, ¿no? Y hay que empezar a limpiar. Oye, Gaby, pero en este mismo tema, respecto a las nuevas generaciones, ¿has tenido contacto con las nuevas generaciones y consideras que las nuevas generaciones realmente sí vienen cambiando este tema o estas formas? O sea, que son un poquito más, están más acostumbrados a tratar los temas de... No, bueno, o sea, las chicas cada vez tienen menos pena de decir las cosas y eso creo que claro. es súper afortunado, que estos miedos o terrores cada vez se van borrando más. Yo doy clases en la Facultad de Arquitectura del UNAM desde hace 15 años y pues sí tengo o sea, veo como la Facultad de Arquitectura, que es una grandísima e impresionante y fantástica escuela, pues tiene, como muchos otros lugares y como muchos otros espacios, un problema severo del tema de género y pues ahí hay chicas guerrilleras peleando por eso y chicos también, ¿no? Que pues al final no es un tema de, otra vez, de un lado nada más, sino que es un tema de colectividad y de sociedad completa. Claro. Y tratar de avanzar preguntándonos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal y por qué como sociedad tenemos estas lesiones por todos lados? Que bueno, es un poquito parte lo que vamos a tocar con la arquitectura y el espacio público. Antes de eso, la pandemia, un tema inevitable, Gaby, importante y padre tocarlo desde el punto de vista de las oportunidades. Como me decías que
que te dije que eres adicta a las crisis. ¿Cómo es esto? Pero traduciéndolo a las Suena oportunidades. fatal. No, pero desarrollando oportunidades y ubicando estos puntos buenos en toda esta dinámica, ¿no? Sí, sí, bueno, o sea, sí soy una muy fanática del tema de la crisis. Un alumno apenas me decía, pásame unas referencias de textos sobre la crisis porque sé que eres una adicta a ella. Y te lo sabes todo, seguramente. Pues digo, ay, ahí tengo algunos que les puedo sugerir. Pero bueno, sí, o sea, por supuesto, creo que gran parte de la labor de los arquitectos o de nosotros como arquitectos, y regresando al tema de la pertinencia de nuestra profesión, pues tenemos que ser arquitectos del siglo XXI, ¿no? Ya no estamos atrapados como en esta condición de ser el Dios poderoso, dictador de ideas grandiosas, ¿no? Con Claro. poder no, o sea, tenemos que mudarnos hacia otro lugar y eso sí creo que ha sido y es importante tenerlo como una consideración. Y bueno, pues en esa línea, para mí es fascinante vivir en el lugar que habito, que es la Ciudad de México, que no podría ser más caótica y en constante crisis como lo que es. Creo que desde hace 20 años trabajando con Mauricio, como ha sido un gran aprendizaje el tema de la crisis, ¿no? El decir, cuando no hay recursos, cuando no hay tiempo, virar la mirada de la crisis hacia un frente de oportunidad. Y creo que Claro. eso nos da línea incluso como líneas creativas, más allá de estas ideas grandilocuentes o de estas acciones poderosas, porque me iluminó el Sí, Dios de la creatividad. inspiraciones divinas y todo este rollo, Esas ¿no? inspiraciones divinas, pues para mí la crisis es un gran inspirador divino para Ok. imaginar o pensar cuáles son oportunidades para hacer, ¿no? Bueno, muchas veces la crisis como concepto se maneja dentro de un procedimiento o sobre una metodología de diseño, ¿no? Entrar en una crisis de oficina, una crisis de Claro. taller, en donde hay ahora sí que vuelan piedras por todos lados y papeles, ¿no? Para llegar al resultado final. Y ahorita estamos viviendo, ahora sí que no nos dieron para escoger, pues estamos viviendo en una situación donde nos obliga a superarnos a nosotros mismos. Así es, así es. O sea, yo creo que este momento, insisto, siempre tengo que recalcar desde mi muy afortunada posición en la que me encuentro, porque creo que soy afortunada y que al final tengo trabajo, puedo mantenerme en mi casa y trabajar desde aquí y hacer lo que hago y lo que me apasiona desde aquí. Y con Pero tus creo hijos y que todo. con mi hijo, con mi esposo, con tu o sea, sí. es una condición de privilegio, sin duda. Desde luego. Y hay mucha gente que está en una condición aterradora y que siempre, bueno, eso es la parte crítica, ¿no? Pero creo que sí es un y no dar marcha atrás, o sea, creo que la parte que más me aterra y cuando me hacías esta pregunta de qué me incomoda enormemente pensar que podamos, mucha gente le tiene miedo a que regresemos con miedo, ¿no? Yo pienso que tenemos el olvido como muy acorazado en nuestra naturaleza y que más miedo me da regresar a la normalidad, no la nueva normalidad, sino esa normalidad que ya tenemos encriptada casi en la piel. Y que no sabemos funcionar de otra manera, tal vez, ¿no? Pues es que no, o sea, son prácticas demasiado como ahí antiguas, amarradas, muy antiguas, que sí creo que cuesta mucha energía y mucho esfuerzo poder zafarse de ellas, ¿no? Y eso está vinculado a la violencia de género, a la existencia del género, pues al maltrato a las minorías, al racismo, a una bola de problemas sociales, al ataque indiscriminado por el planeta, o sea, formamos nuestras prácticas sociales de una buena manera y no aprovechamos estos momentos para reconsiderarlas y reformularlas, pues sí sería un terror, ¿no? Claro. Y bueno, precisamente este es el ángulo donde como arquitectos atacamos, ¿no? La parte del espacio público y la arquitectura, la obra pública también, tiene esta dualidad, ¿no? Que
es un trabajo súper pesado, pero por otro lado, decías, es la pasión, ¿no? Entonces, y es la parte de la arquitectura que tiene esta fuerza como instrumento, como herramienta de hacer un cambio en el tejido social para estos problemas latentes que tenemos de los que estás hablando. ¿Cómo lo haces? Sí, ¿Cómo aterrizarlo? yo sí creo al universo. Eso definitivamente me queda claro que no es así. Pero sí creo, y en ese sentido soy un tanto optimista, y creo que la arquitectura históricamente tiene un potencial de ser una herramienta de comunicación, grandeza, control, o sea, sí es una herramienta importante, y creo en esa línea que el espacio público o intervenir con edificios públicos, lo que tiene la posibilidad de hacer es llegar a un grupo mucho más amplio que el que podría tener hacer una obra en lo particular, ¿no? Claro. Entonces, esto lo que pone sobre la mesa es que te permite que a través de lo que hagas, espacialmente hablando, generes preguntas. Y yo creo que justamente parte del problema de nuestra humanidad es que hemos asumido y acatado cosas como por obligación. O sea, ya no nos cuestionamos absolutamente nada, damos por hecho lo que hemos heredado, asumimos los espacios como nos han dicho que deben de ser, y hemos formular cosas, y creo que en los edificios o las estructuras de condiciones públicas pueden hacer que alguien diga, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? ¿No? Esto es un mercado, esto es un jardín, es un espacio de juegos, o sea, además un poquito contrario a lo que podríamos... eso... Sí. No, perdón, sí. No, adelante, perdón. No, un poquito contrario a lo que podríamos pensar a veces, pensando que la arquitectura son puras respuestas que debemos ofrecer como arquitectos, ¿no? Por eso es lo que dices, decir, ofrecerle a la gente preguntas para que haya esta reflexión que nos hace falta como ciudadanos, como sociedad. Pero además esas preguntas son en ida y vuelta, o sea, pones algo ahí, hay un poco de responsabilidad en ello, sin duda, pero me parece que de repente también eso pone sobre la mesa cosas que de vuelta no estás asumiendo que la importancia del resultado arquitectónico es este objeto prístino, alguien lo va a ocupar, y cómo se va a transformar en el camino y cómo eso va a mutar una serie de condiciones, y entonces hay que regresar. Entonces justamente la respuesta no está en terminar de ver el objeto concluido en términos constructivos, sino ver la manera como esto en el paso del tiempo se va modificando, y ver si realmente llegó a algún otro lugar o hizo algo o transformó de alguna medida las cosas. Y creo que eso siempre nos enseñan a ver el objeto final, la mirada como muy directa, específica, y no a esperar. Y también eso implica un tiempo, y eso implica un tiempo de respuesta y un proceso de aprendizaje probablemente mucho más lento, en ir cometiendo prueba y error, y cometer muchos errores también, ¿no? Algunos de los problemas más latentes que debemos atender como sociedad mexicana. ¿Cómo el espacio público puede, claro, ¿no? ¿Cómo el espacio público o los proyectos que hacemos de esa índole pueden ayudar en ese sentido? ¿Cómo aportarlo, cómo atacarlo de manera más específica? Pues, o sea, creo que justo otra vez es que estamos queremos hacer preguntas específicas y queremos esperar respuestas específicas. Y justamente creo que en la medida en que amplificas la capacidad de respuesta, entonces hay cosas que te sorprenden, ¿no? O sea, yo pienso mucho en qué me sorprende hoy.
porque creo que siempre es interesante ir topándote con cosas que realmente te sorprendan, que realmente te hagan preguntarte y decir, puta, o sea, ¿cómo se le ocurrió a este güey esta cosa? ¿O de dónde sacó esta idea? Sí. ¿O por qué? ¿No? O sea, yo ahorita ¿De qué pienso, por inquietud ejemplo, nace? ¿de dónde nace? Y entonces el ir encontrando eso, que ese algo quería obtener, sino que simplemente abre línea para interpretación y para una lectura distinta, con una mirada distinta. Entonces, más bien, pienso que yo no tengo una respuesta puntual para lo que dices, porque la violencia de género principalmente sucede en los espacios privados. O sea, en una casa habitación que podemos hoy decir, desgraciadamente está normada por un mercado inmobiliario y por una oferta de demanda y por una condición comercial y no necesariamente vinculada a las cualidades espaciales que se requieren para vivir, pero vamos a suponer que existieran esas condiciones espaciales óptimas. La pregunta sería, ¿no existiría la violencia de género si... Digo, sin duda creo en el potencial espacial de tener un espacio bien iluminado, bien ventilado y que todo eso dote de cualidades para que la gente esté en armonía consigo mismo y en mejores sintonía con su prójimo. Lo creo. Pero de todas maneras hay algo mucho más profundo en la naturaleza del hombre y de la mujer, o sea, en la naturaleza en general de la especie humana que me parece que tiene que ver con estas herencias, de la cual es más difícil todavía zafarse, porque simplemente sigue existiendo el concepto de género, ¿no? Entonces, sigue existiendo el tema de yo soy más fuerte, sigue existiendo, o sea, esas cosas no van a cambiar, esas etiquetas tan sencillo como porque el espacio lo transforme. Probablemente estará de mejor humor y en vez de madrearse a una chica 3 veces a la semana, lo hará una, ¿no? O sea, es real. Es triste, sí. Cuestiones de contenido más profundas, entonces realmente vamos a ir dejando de lado esas etiquetas, olvidando ese lugar en el que estamos hoy, y ahí sí creo que la arquitectura puede ser un gestor interesante. Mira, nosotros en Taller Rocha Carrillo hicimos unos juzgados penales orales en el estado de Michoacán durante 5 años. Teníamos la parte afortunada de que no existían prototipos de juzgados orales en el país, porque realmente la oralidad fue algo que sucedió hasta hace muy poco. O sea, los juicios eran escritos. Parte del proceso. Había una regía de prácticas, el proceso era yo escribo, tú me dices, yo escribo, se va, regresa. Un espacio común donde se ponían en un mismo sitio un juez, un imputado, un testigo o alguien acusando a otro. O sea, no había eso. Entonces, yo siento que fue una gran fortuna porque al final no teníamos como institucional. ¿De qué debe de hablar este edificio? Y para nosotros, pues creo que en esa línea fue hablar de libertad. O sea, es un espacio de serenidad donde todavía no está definida la culpabilidad o no de alguien y qué tiene que comunicar ese edificio. Y entonces a nivel programático, pues ya... Una neutralidad, ¿no? De alguna manera. Una neutralidad, un espacio de silencio, como una abstracción espacial. ¿Cómo lo traduces eso en un espacio? Y luego, pues obviamente empezamos a hacer juzgados por todo Michoacán, uno de ellos, por ejemplo, en Pátzcuaro, y entonces de repente estaban las yácatas, el constructor era un máster haciendo piedra, hay mucha piedra en Pátzcuaro, entonces costaba lo mismo hacer el muro en piedra que en concreto, llueve mucho y entonces también hay mucho barro, y todas esas herramientas de repente, pues casi que hicimos un homenaje a las yácatas, ¿no? Y entonces es casi una piedra que medio se va quebrando, con una circulación que se va abriendo, con unos pabellones con completa transparencia. Entonces, y todo el mundo decía, pero puta, eso no parece un juzgado, ¿no? O sea... Está muy bonito para ser un juzgado. O sea, ¿qué clase de edificio es ese? ¿O qué va a suceder atrás de ese caparazón o de esa concha? O sea, y entonces es una oportunidad de que
luz natural, deprimentes. con iluminación artificial. O sea, el edificio busca hablar de democracia. Veo al juez ahí sentado en su oficina, trabajando, no encriptado ahí en una oficina protegida, en silencio, sin que nadie lo vea, ni sepa si está trabajando o está con alguien ahí haciendo quién sabe qué cosas, Claro, ¿no? O sea, claro. Sí, transparencia en los procesos, ¿no? Aparte de la estética y dignidad del edificio, Sí. pues esa transparencia traducida al espacio que la gente va a visitar para esos procesos públicos, políticos y constitucionales, ¿no? Sí, y creo ahí que, bueno, bueno, un poco preguntaban que hacia dónde iba un poco, pues, las reflexiones y el trabajo que me interesa hoy, en el que estoy haciendo. Bueno, siempre me interesará tener como la oportunidad de desarrollar proyectos de distintas 3-3, es cómo a partir de intervenciones de espacio público y de obra pública que son rápidas, se construyen en muy poco tiempo, normalmente tienen pocos presupuestos, pero también tienen una libertad como de a pesar de entender una problemática de socialidad, sí pueden tener como una injerencia social importante y entonces todo se vuelve una estrategia, ¿no? La calidad espacial, por supuesto, jamás subestimarla y decir, güey, para hacer a veces buenos espacios solo se necesita un poco de estrategia y de inteligencia y no necesariamente muchos recursos ni a veces mucho tiempo, ¿no? O sea, Claro. se necesita actuar con lo que tienes en ese sitio y poder llevarlo a otro lugar. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos estudiando estructuras ligeras que pueden prefabricarse y armarse rápidamente mientras esté el proceso de obra civil, y con eso empatamos tiempos de producción, y entonces no condenamos como no me dio tiempo, no daba tiempo de construir en el tiempo que se requería, pues hicimos más chaparrito esto, ¿no? O Claro. aquí ya no le pusimos la ventila, no, ni Y no madres, matar la calidad espacial. O sea, no matar la calidad espacial, hacerlo sino digno. decir, vamos a la par en preproducción o en una producción fuera de obra y otra en obra, que permitan que estas estructuras tengan una dignidad de altura, ventilación, Claro. iluminación natural, materiales que sean cálidos, que sean locales, que tengan una respuesta a lo local también, que entiendan el sitio. Entonces, un poco a partir de eso también la relación de estos con el paisaje, porque luego estas estructuras medio duras, medio flexibles, muy flexibles. O sea, yo creo profundamente en la flexibilidad que tenga poder espacial y contundencia. O sea, que lo que se proponga a nivel espacial sea silencioso y armónico con el contexto, pero que al mismo tiempo sea profundo en temas de la propuesta espacial que lleva atrás, ¿no? En términos de luz, de todo esto que estoy hablando, pero que también hay una relación de arraigo profunda con la vegetación, con las especies, o sea, con esta captación de recursos locales, como hay mucha agua, fregón, vamos a captarla, que ya son como... Claro. Que ya estamos como un poco también aturdidos, ¿no? De todo este tema de la sustentabilidad y malentendida, deformada. Y un marketing que nos satura, pero hay que utilizar esos elementos, desde luego, pero como parte natural del proceso, no como si fuera un plus para agregar a cada uno de los proyectos, ¿no? Así es. Mira, este año tuve la oportunidad de trabajar en Tapachula. Yo había ido a Tapachula hace como unos 7, 8, no, yo creo que 10 años fácilmente. Y cuando fui, muy amables, el Colegio de Arquitectos me invitó a dar una charla. Fantástico, ¿no? ¿Cuál fue tu impresión? No, bueno, no, digamos que no era muy positiva, muy positiva porque, pues digo, Tapachula es una ciudad fronteriza, compleja, no tiene, o sea, no es tan antigua, tiene ahí un tema de que, o sea, tiene conflicto, ¿no? Si hablamos en particular desde el urbano o desde lo arquitectónico, digamos que no es Mérida, ¿ven? Que es como esta joya fantástica. A descubrir, claro.
Sí. Entonces, y regresé este año y la verdad es que me llevé una sorpresa fantástica porque entonces me llevaron a conocer el río y entonces fui a una estación de ferrocarril que estaba abandonada, pude observar todo el tema de la migración y esta condición social que se genera de la gente en las calles jugando y de repente literal en todo el día, yo no llevaba un lunch ni tenía suficiente tiempo y fui comiendo así, ay mira, una carambola y ahora aquí hay un nísperos y por acá hay guayabas y entonces dices, no puede ser la belleza, o sea, unos pasajes de bambú fantásticos. Entonces, ahí es donde dices, pues la arquitectura es, o sea, es eso, o sea, yo voy a sentarme en este territorio, qué maravilla. Y disfrutar lo que ofrece ese territorio, ¿no? Claro. Qué maravilla que tengo, que puedo amarrarme de estas cosas y decir, pues no voy a proponer aquí un pórtico, pero voy a proponer un pasaje de guayabas, ¿no? Donde puedan ir los migrantes comiendo y entonces es un gran espacio para que jueguen ajedrez. Porque encontrar cuando hablamos de territorios... la arquitectura, ¿dónde está o qué es? Claro. La arquitectura no es un edificio construido. Esa es que probablemente la más grande equivocación. Sí. ¿No? Podrían ser estos puntos pequeños en un paisaje que activen precisamente esa amabilidad, ¿no? Cuando estás pensando precisamente en los inmigrantes y el alivianar a la gente con comida en un trayecto, eso es ya formular un espacio dentro del territorio que están cruzando, ¿no? Claro. Padrísimo. Gaby, comenzando con el comentario que hiciste de la flexibilidad en las estructuras y toda esta mezcla de sistemas constructivos que se van dando hoy en día, que están echando a andar ustedes, y terminando con el comentario de la vegetación y todo en el acceso de Tapachula, nos vamos a pensar, y es una pregunta recurrente hoy en día, decir, ¿qué viene, no? ¿Qué viene en la arquitectura? Porque llevamos haciendo arquitectura rígida, ¿no? Una arquitectura inerte, en concreto, durante muchos años, y ahorita estamos tratando de impactar o de romper paradigmas con ser más flexibles, precisamente creo que es la palabra. Ahora, el futuras estructuras, teniendo en cuenta este concepto, ¿cuál crees que sea? O sea, más adelante, que dure 10 o que dure 5, pero bien vividos, ¿no? Y que luego se pueda transformar en esto y en lo otro, y en diferentes usos. ¿Cómo crees que se va a dar este cambio? Yo creo que esa es una gran pregunta para hacer todo un foro de discusión sobre la temporalidad de las estructuras que diseñamos. Yo creo que la verdad es que también amo hacer cosas en concreto o cosas en tabique súper artesanales. O sea, justamente creo que no... cuando hablo de flexibilidad, por uno o por el otro lado, ¿no? Creo que en particular con el tema de la flexibilidad y la estrategia hablaba de las obras públicas que desgraciadamente, o sea, es verdad, estamos condenados a los tiempos políticos que dicen, pues yo en 3 meses quiero construir esto. Y entonces, pues olvídate de hacer una hermosa... paraboloide hiperbólica la candela con una cimbra hecha artesanalmente, ¿no? Y con eso no quiero decir que hacer unos fantásticos muros de tierra apisonada, térmicos, acústicos, que funcionen de maravilla si es que la tierra lo permite, no sea otra oportunidad, o bien incluso el concreto que tiene, pues es como nuestra piedra actual, que dentro de todas las condenas en términos de sustentabilidad que podría tener, pues como dices, por lo menos tiene ciertas garantías que tampoco sabemos porque es muy novedoso, ¿no? De otra durabilidad. Yo pienso que tenemos que poder trabajar con estas dos miradas. No, yo no condenaría una o la otra. O sea, un tecorral hecho con estos tecorrales o estos apantles que tienen ahí las haciendas yucatecas con estas maravillosos que mueven el agua y que son estas piedras fantásticas. Puta, ojalá no se pierda nunca, porque hay esa piedra ahí y solo se pueden hacer ahí de esa manera y ojalá la mano de obra tenga las ganas y la oportunidad de poder seguir desarrollándolo donde se pueda, ¿no? Creo que regresando a la pregunta que me parece interesantísima sobre la
pertinencia, sobre qué significa el tiempo, la temporalidad de los edificios, de las estructuras que diseñamos, o sea, yo creo que es como decía antes, un foro para ir y venir sobre lo que tenemos que hacer. También hay lugares donde dices, a ver, hay lugares que no van a existir en 20 años por el cambio climático, ¿no? Claro. O sea, lugares que estamos construyendo hoy y que se les está metiendo dinero, que no van a durar tanto, y que en 20 años van a estar inundados probablemente, ¿no? Sí. Entonces, ¿y eso quiere decir que no se habiten hoy? Pues probablemente no, porque ya tienen. Entonces, tal vez hay que entender en qué territorio estamos asentados, y desgraciadamente no tenemos irnos por otras caras que no sean la de la economía, la del capitalismo, la del control económico, pues la de humana, los políticos. La parte humana, precisamente, nos hace falta en este approach de proyectos. Sí, creo que está muy ligado, todo esto que estamos platicando ahorita está muy ligado a lo que comenzaste hablando, de cómo observar o cómo percibir la arquitectura, ¿no? O la arquitectura que queremos post pandemia, ¿no? O sea, rompiendo todos estos paradigmas sociales y que van de la mano con el espacio que se construye. Porque si nosotros observamos la arquitectura como el arte, puedo entender esa similitud de observar la arquitectura como una pieza de arte, y no por lo estético, sino por el intercambio de cuestiones y de preguntas, ¿no? En el arte antiguo, pues era algo literal, ¿no? Veías al angelito haciendo así y eso significaba, ¿no? Y hoy en día el arte nos permite preguntarnos muchísimas cosas, y creo que la arquitectura se está ajustando, como bien comentas, ¿no? Se está subiendo a esa ola de preguntarse, y si tuviéramos la manera de pensar que tú tienes, la gran mayoría de personas pudiéramos constantemente estarnos preguntando cómo debe ser el uso, y esa temporalidad la vamos a tener vigente, porque siempre vamos a estar buscando una manera positiva de vivir el espacio, a que hagamos algo literal, ¿no? Y que lo tengamos que utilizar de esta manera, si no, no funciona. Claro. Pues va completamente ligado, está muy interesante el concepto. No, y por ejemplo, yo he trabajado, o sea, regresando a lo que decía Ángel sobre a una sensibilidad a lo social, pero también al territorio, o sea, y también al impacto del uso, o sea, no es una condena a un material o a otro, o sea, en el 2017 hicimos un pabellón para Hermes, para la Feria del Mueble en Milán, y la propuesta que hicimos era hecha con bloques de tepetate, de tierra, que es una tierra compactada de manera natural, y eran columnas de 360 de alto, apiladas en frío, y entonces los constructores decían, güey, pero este es un pabellón que va a durar una semana, o sea, ¿por qué no lo hacen en tabla roca? O sea, podríamos construir las columnas en tabla roca. Y la reflexión era, güey, pero es que la importancia espacial de este pabellón es el olor a tierra. Entonces, dime cómo diablos le vas a dar al tabla roca, ¿no? Es la humedad. ¿Cómo vas a convertir? Tierra, ¿Cómo vas a convertirlo? Y pierde todo el punto a la hora de hacer estos cambios técnicos, ¿no? No, y acústicos. Ahora, o sea, vas a meter 1000 personas en este salón y vamos a ver cómo reacciona acústicamente tu tabla roca, y vamos a ver cómo reaccionan mis bloques de tepetate. O sea, pero otra vez estamos acostumbrados a que lo efímero, ¿no? O sea, y regresamos al tema efímero, temporal, ligero, pesado. Tiene que ser chafa. Pues no chafa, porque tampoco creo que el tabla roca, o sea, no es que me guste, pero no es que lo ame, pero... Iba a decir que no, pero probablemente es una herramienta de uso en otro lugar, y voy a ponerlo en otro lado. Aravena en este pabellón donde entras, o Carnicero en el pabellón de esa bienal misma, montó con perfiles rescatados de tabla roca un espacio poderosísimo con estas piezas colgando, achaparrado, o Carnicero montó una museografía divina. A otro sitio. Tiene su punto. Tiene poder, o sea, el punto es que otra vez encajonamos las cosas, ¿no? Y entonces imaginamos que tienen que estar en un lugar, que si es un pabellón, pues tiene que ser ligero, y que es ligero, ¿no? Y que es efímero. ¿Ligero para quién? O sea, la ligereza tiene que ver con el peso de la materialidad, tiene que ver con el peso de cómo se soldan, o cómo se estructura, o cómo se soporta, o si se puede desmantelar o no desmantelar, o si esas columnas no tenían masa, o sea, tenían unas varillas en las que se
engarzaban. Y entonces la ligereza era el proceso constructivo que se desplantaba en una plancha de rejilla Irving y no en una cimentación de concreto profunda. Entonces, por eso insisto que es un temazo que me encantará. Que habría que hacer, habría un foro y lo podríamos desarrollar seguramente si nos aceptas la invitación para ese punto. Ahora, Gaby, para ir redondeando, un punto primero, ¿cuál es la lección más grande que has tenido durante esta pandemia? Puede ser a nivel personal, puede ser a nivel profesional, pero ¿cuál ha sido para ti? La lección más grande, y no tengo, o sea, tengo muy clara mi respuesta, es que tengo un hijo en Kinder 2 y un hijo al donde pueda, de hacer mis viajes lo más cortos posibles, de destinarle y apartarle un tiempo. Sin embargo, ahora llevo 3 meses muy afortunados de estar mañana y tarde y noche con él. Y pues al estar en Kinder 2, como que uno va viendo siempre los procesos y los resultados de aprendizaje de nuestros hijos, ¿no? En el camino vas viendo los resultados, pero pues ahora resulta que nos tocaba a los padres ser cómplices de ese proceso de aprendizaje y de enseñanza, y de repente el tenerte que sentar a decirle a tu hijo cómo tiene que hacer la A, o lo que significa una suma, o lo que significa una resta, o lo que significa la audacia. Y yo creo que a mí lo más grande que me ha dado la pandemia es la oportunidad de estar cerca de mi hijo para ver el proceso y entender nuevamente que lo más importante del camino no es el resultado final, sino que todo lo que hay en medio es fascinante, ¿no? Y eso creo que sucede en todo. O sea, se aplica para el proceso de aprendizaje de nuestros hijos, pero también para ver el resultado de nuestros edificios habitados o de nuestros espacios habitados y para nuestra propia cotidianidad. Correcto. Ahora, lo que va para adelante para ustedes en la oficina, Gaby, mencionabas al inicio, ¿no? Y esto como para ir pasando todo eso, la reconstrucción, este concepto, o como dice Alberto Campo Baeza, el palincesto, ¿no? Que se pueda aplicar a esta situación, ¿cómo los están moviendo ustedes en la oficina y cómo lo van a abordar? Pues mira, yo... o sea, normalmente estoy en chinga, perdón por la palabra, en la oficina. Tenemos así estamos, claro. Muchísima chamba, afortunadamente. Pero una de mis chambas que es muy importante para mí, y no quiero decir con esto que mi práctica profesional no es un espacio importante de reflexión, pero finalmente son cosas que se tienen que materializar y que tienen que tener una respuesta constructiva. Y desde el 2017... justamente con Loreta Castro y con otro grupo de chicos increíbles, armamos un estudio que es un seminario de titulación e investigación en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que se llama Estudio RX, que para los que no saben los invito a seguirnos en Instagram. Estudio RX. Estudio RX. Y lo que hace es justamente pues volverse a preguntar la parte de la academia y hacia dónde tiene que ir un poco el frente de lo que significa hacer arquitectura o estos ejercicios de titulación que siempre, yo lo recuerdo cuando yo era joven y me quería titular. Eres joven, Gaby. Ay, gracias. Qué hermoso, pero cuando realmente era joven, hace 20 años, te quieres titular lo más rápido posible, quieres hacer esto y que sea un trámite, pero no lo quieres hacer tan mal, porque habla un poco de ti. Esto. Sí. Y la tesis es justamente tiene que ver porque la dirección de la academia era como, no, porque la puerta bate así y los baños deben de parecer baños, ¿no? Y la ventanita de los baños de allá arriba para que no se vea nada, ¿no? Porque son espacios de intimidad. O sea, como que justamente las respuestas eran respuestas. No eran programadas, eran respuestas. Claro. Exacto. No hay investigación. O sea, hay una investigación que está concentrada
en un grupo muy selecto de investigadores, pero la academia en sí misma, en el tema de la arquitectura, pues a veces es más transmitir conocimiento o un aprendizaje o un oficio, que no está mal, pero eso nos limita a darnos oportunidad de pensar. Y para mí ese ha sido un escenario importante con el que he reflexionado. El año pasado di un Option Studio en Harvard, junto con Loretta también, y entonces justo mezclar estas prácticas de reflexión, de decir, pues lo que estamos haciendo no se va a construir, pero te da esa libertad de pensar y de imaginar una ciudad en 50 años, güey. ¿Qué va a pasar con esta ciudad que hay 141 tipos de grietas rodeando la Sierra de Santa Catarina y la mitad de la alcaldía de Iztapalapa y de Tláhuac? ¿Qué vamos a hacer con la falta de agua? ¿Qué va a pasar cuando se acabe la extracción del subsuelo y la subsidencia llegue a tope? O sea, todas estas preguntas de crisis han dado un pie importante para nosotros, y yo creo que para mí ese es un escenario de reflexión y de seguirme haciendo preguntas desde un foro de discusión con mis alumnos. Cosas, ¿no? Ok. Buenísimo. Buenísimo. Me encanta, Gaby. Y quisiera decir, muchas gracias a toda la banda que estuvo conectada, ha mandado mil comentarios. Gracias. Qué buena onda. Quisiera destacar uno, Gaby, muy lindo, que envió, me parece es una alumna tuya. Dice, Gaby, la mejor arquitecta del mundo, gracias por transmitir tu pasión, y por eso lo menciono, porque esta pasión se siente por la arquitectura. He aprendido y sigo aprendiendo tantísimo de ti. Besos desde Puebla. Qué chido que la gente te quiera de esta manera, Gaby, y pasen estas cosas y podamos compartir aquí, ¿no? Y que, bueno, situaciones como esta, como decías en un inicio, nos traigan oportunidades a platicar aquí con la gente y compartir, ¿no? Y bueno, escuchar un poquito de todo esto. No, pues encantada de platicar con ustedes, y muchas gracias por poner como más preguntas en mi cabeza para seguir dándoles vueltas. Ojalá se haya sido. Felicidad. Correcto, Gaby. Y muchas gracias a todos los que mandaron esos mensajes increíbles, a mis alumnos, que también la verdad es que los amo y los adoro. Y pues bueno, creo que lo único que tengo que decir es que efectivamente siento una enorme pasión por lo que hago, y pues simplemente soy, o sea, no me cuesta trabajo ser como soy, ¿no? En ese sentido de poder decir lo que me apasiona, y quiero mucho. Era Florecita de Puebla. Fue Florecita. Florecita es una colega, no fue mi alumna, es una colega increíble que construyó un proyecto en Puebla mío, ¿no? Y que fue una gran colaboradora. Porque la opinión es desde este aprendizaje, ¿no? Y este aprendizaje tan padre, pues a veces es maestros, a veces son colegas, pero qué padre que así suceda. Pues bien, pues muchas Gabriela gracias. Carrillo, muchísimas gracias de nuevo, Gaby. Nos despedimos, Juan. Sí, muchas gracias, Gaby. Te quieren mucho, te repito, te quieren mucho. Hay muchísimos comentarios, eso habla también mucho de tu trabajo. Gracias por estar con nosotros. Todos los que están conectados, por favor, que nos sigan en Más que Arquitectura. Andamos en todas las redes sociales. Tenemos el podcast en Spotify, en iTunes, también para que puedan escuchar este programa más adelante, compartirlo. También agradecer a nuestros patrocinadores que andan haciendo posible el espacio. Tenemos a Firenze, Pisos y Muros, Ángulo Dorado Arquitectónico, PF Sevilla, Revista Landum, Aquaprint, ¿no? Y pues bueno, a todos los que hacen posible también, como todos ustedes, este espacio. KISS 97.7. Sí, 97.7, que bueno, vamos a estar transmitiendo este programa, Gaby. Lo van a escuchar la próxima semana aquí en Radio Abierta. Entonces, es padre tener todas estas. Sí. Hombre, felicidades por a ti, esto. Y me mandan el link porque creo que ya lo he dicho muchas veces, pero yo amo Mérida. De hecho, voy a romper mi cuarentena porque me voy a ir a Mérida a principios de agosto. Padrísimo. Mi abuelita vive allá, entonces avísenme porque le voy a mandar el link para que lo escuche, va a ser muy feliz. Claro que sí. Claro y gracias por existir a los Yucas y a Mérida, que es increíble. Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura,
diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por Kiss 977.